Bueno, agradecer la presencia de todos ustedes y bueno, vamos a compartir hoy una reflexión con buena información sobre las políticas sociales en la Argentina, enfocada fundamentalmente en dos cuestiones. La que está acá en la filmina, que es la protección social ligada a la niñez, y las cuestiones relativas al mercado de trabajo. Hemos convocado a dos personas especialistas. El doctor Gasparini es un conocido investigador que dirige uno de los centros más importantes de América Latina en términos de información y análisis de datos de las políticas sociales. Hemos leído muchos años los comentarios del CEDLA de La Nación, que nos han permitido ir, inclusive en las épocas en que el INDEC no funcionaba, el CEDLA fue para todos nosotros una herramienta imprescindible para entender la situación de las políticas sociales en la Argentina, y no solamente en la Argentina, sino también en América Latina. Y por el otro lado, Rosana Mauricio, que también es economista y que es investigadora y que se dedica también al mercado de trabajo, y entonces por eso nos pareció que eran dos temáticas que eran posible tratarlas en forma conjunta. Así que bueno, luego de las presentaciones de ellos haremos algunas preguntas y comentarios, ¿no? Gracias. Son tiempos turbulentos, tiempos en los que uno quiere hablar del presente, de la coyuntura, del corto plazo. Mi propuesta va a ser apartarnos por un momento de esos temas que nos tienen preocupado y mirar algunos temas, particularmente el del sistema de protección social, con una mirada un poco más de mediano plazo o largo plazo. Vamos un poquito de historia, muy breve. Argentina en el siglo pasado inició su sistema de protección social, de seguridad social, en función del modelo bismarckiano. ¿Qué quiere decir esto? Es que la protección social estaba basada esencialmente en el empleo formal. La idea, la expectativa en ese momento fue, bueno, de a poco la formalidad va a aumentar, en algún momento todos los trabajadores van a ser formales y de esa manera tener beneficios sociales ligados al trabajo. Eso funcionó solo en parte, la informalidad fue bajando, pero no bajó con suficiente velocidad, tal es así que hoy más del 40% de los trabajadores argentinos son informales, es decir, no tienen servicios sociales, no tienen protección social, no tienen seguridad social asociada al empleo, vinculada con su empleo. De manera que, un poco espasmódicamente o desordenadamente, lo que hizo el país fue ir agregando componentes al estado de bienestar, de a poco cubriendo distintas poblaciones, los adultos mayores, los niños, de a poco cubriendo distintas carencias. Esta historia, un poco desordenada, como dije, un poco espasmódica, se dio en los distintos ejes de la seguridad social en Argentina y particularmente en del cual voy a hablar ahora, que es la protección social ligada a la niñez. El sistema de protección social a la niñez tiene hoy básicamente tres pilares muy diferentes y que surgieron en momentos muy distintos. Por un lado están las asignaciones por hijo de los empleados formales que surgieron en la década del 50, que hoy administra ANSES, pero que también tiene cada uno de los gobiernos provinciales sistemas de asignaciones distintos. Después está el otro pilar, bastante más chico, que surgió de hecho antes, en la década del 30, que son las deducciones por hijo en el impuesto a las ganancias, que maneja AFIP. Y finalmente, hace poco tiempo, surgió un tercer pilar, que son las asignaciones a todo lo que es la población informal, desempleados, inactivos, no registrados. En el año 2009, con la AUH, pero en realidad ese programa se basó en programas que ya existían antes, el Familias primero, Familias unos años antes y otros años antes el programa Jefe de Hogar. Entonces, más o menos a partir del año 2002, con el programa Jefe de Hogar y su expansión en el 2009 con la UH, los trabajadores no formales, desempleados, inactivos, no registrados, también están incluidos en este sistema de protección social a la niñez. De manera que uno tiene ahora tres pilares que surgieron en momentos muy distintos y que están en cabeza de organismos muy diferentes. La pregunta es, ¿tenemos hoy un sistema de protección social a la niñez universal? Es decir, todo niño en la Argentina hoy recibe una transferencia monetaria del Estado.
La respuesta es aún no, pero de a poco estamos convergiendo a eso y este gobierno hizo y hace algunos esfuerzos en ese sentido, incluyó a los hijos de monotributistas, está haciendo esfuerzos para incluir algunos grupos más marginales con problemas de documentación que no están recibiendo la UH. De manera que uno cree que en poco tiempo, ojalá, lleguemos a la cobertura universal, es decir, que todo niño en la Argentina reciba alguna transferencia monetaria. El sistema, naturalmente, es distinto en términos de la cobertura de los diferentes estratos de ingreso. Acá tenemos del 1 al 10 los distintos deciles de la distribución del ingreso. Acá están los más pobres, allá están los más ricos. Y esto es cuál de los distintos sistemas que mencioné recién cubre a la población. Entonces, entre los pobres, naturalmente, es más importante las barras azules, que es la UH. Entre los sectores medios están las asignaciones, ya sea asalariados o a independientes, siempre trabajadores formales, y en el decil 10 son las deducciones al impuesto a las ganancias las que son más relevantes. ¿Qué evaluación tenemos de este sistema? Bueno, básicamente una evaluación positiva. El sistema de protección social a la niñez tiene muchas implicancias positivas, hay muchos estudios que indican que este sistema ayuda a reducir la pobreza, a reducir la vulnerabilidad, a reducir la desigualdad. El componente de contraprestación vía educación de la UH estimula el acceso a la educación, de manera que el conjunto de implicancias positivas es grande, lo que posiblemente explique el apoyo político fuerte que tiene este sistema y en particular el componente de la UH. Uno podría considerar que es casi una política de Estado. De hecho, estos distintos pilares fueron generados o creados por gobiernos distintos y se mantienen hasta hoy. De hecho, por ejemplo, el componente de la UH a lo largo del tiempo no ha perdido poder adquisitivo. No solo no se ha achicado, sino que se ha ampliado y además el poder adquisitivo se ha mantenido constante, como muestra este gráfico. De manera que uno lo puede considerar una política de Estado, algo que va a continuar en los próximos años, independientemente de quién sea el que tenga el gobierno del futuro. Ahora, dicho esto, y habiendo dejado claro que este es un sistema que tiene implicancias positivas en términos de reducción de pobreza, de vulnerabilidad, de fomento de la educación, de disminución de la desigualdad, es un sistema que a mi juicio, o al de algunos, tiene todavía algunas falencias que provienen básicamente de dos elementos. Una es la fragmentación, esta idea de un sistema pero en tres pilares tan distintos y bajo cabezas diferentes, y otra, su simplicidad en el diseño. Cada uno de los pilares es demasiado sencillo en términos de su diseño y me voy a explayar un poquito sobre eso. Entonces esto, a mi juicio, genera algunas falencias, como son, voy a mencionar básicamente cuatro. Primero, la primera tiene que ver con la fragmentación. La fragmentación genera problemas de coordinación, rigidez, problemas de inequidad horizontal y vertical que ahora voy a explicar. Tiene relativamente baja eficiencia distributiva, ahora lo voy a explicar. Probablemente tenga algún problema de incentivos, que ahora lo voy a explicar también, y finalmente hay escasez de elementos de promoción social. Entonces, esas cuatro falencias ahora me voy a extender brevemente en cada una de ellas. El gráfico es un poco complicado porque el sistema es un poco complicado. El gráfico lo que hace acá es poner distintos valores de ingreso laboral, ¿sí? Desde 0 para adelante. Estos números son un poco desactualizados porque estos provienen de un trabajo que tiene ya varios meses y basta con un mes para que ya las cosas quedan desactualizadas. Pero la estructura básicamente se mantiene. O sea, no miren tanto los números, miren más la estructura de estas líneas. Acá básicamente conviven tres pilares, como les dije recién. Si uno recibe la UH, bueno, ahí eran 1.100 pesos, ahora son 1.600 y pico. Independientemente del ingreso laboral, el subsidio de la UH es constante, es aquella línea azul. Si uno, en cambio de ser informal, es formal, un trabajador formal, recibe asignaciones por hijo, y estas asignaciones por hijo tienen esta forma, van cayendo a medida que aumenta el ingreso. Si uno es monotributista, monotributista, caen también en función del ingreso, pero no exactamente de la misma forma. Y finalmente, si uno es autónomo y paga ganancias, si el ingreso de uno no es suficientemente grande, no alcanza para aprovechar las deducciones, y si el ingreso es lo suficientemente grande, entonces hay deducciones por hijo y esa persona se favorece en función de alguna de las curvas estas, según sea
asalariado según sea autónomo. En consecuencia de este sistema, lo que ocurre es todo tipo de problemas de coordinación y de inequidad horizontal y vertical. ¿Qué quiere decir inequidad horizontal? Que básicamente dos personas con el mismo ingreso, dependiendo en qué régimen están, dependiendo de su estatus laboral, recibe una asignación diferente a otra. ¿Qué quiere decir inequidad vertical? Que personas con ingresos más altos a veces reciben un monto de asignación por hijo más alta que personas de ingreso más bajo. ¿Sí? Y un poco es producto de esta complejidad de tener tres pilares, cada uno que se maneja con sus reglas. Con algún intento de coordinación, de hecho la ANSES ha avanzado en tratar de coordinar la AUH con las asignaciones familiares, pero de cualquier manera existen este tipo de problemas. Entonces, el primer problema tiene que ver con la heterogeneidad, con la fragmentación del sistema en tres pilares distintos. El segundo punto tiene que ver con el impacto redistributivo. Dije que este sistema tiene un impacto redistributivo positivo en el sentido de que baja la desigualdad. Mi punto acá es que la podría bajar aún más. Hay algunos elementos que hacen que ese impacto redistributivo no sea el máximo potencial. Uno de ellos son estas deducciones al impuesto a las ganancias, que claramente tienen una estructura prorrica con beneficios crecientes en el ingreso. Claramente es un elemento regresivo de este sistema. El segundo elemento es que la AUH tiene un valor igual para todo el mundo y eso desaprovecha la posibilidad de un mayor impacto en los grupos más vulnerables de todos, en los que tienen pobreza extrema. No hay, como en otros países, componentes en donde la AUH o el programa que sea aumenta para las personas más vulnerables de todas, para las que están en extrema pobreza. Acá básicamente es un ingreso para todos. Y tercero, algo que estuvo en discusión hace poco, la estructura regional de asignaciones no es progresiva. Básicamente hay una correlación regional positiva entre los ingresos laborales y los montos de las asignaciones. Es decir, en zonas donde los ingresos laborales son más altos, son zonas en donde las asignaciones formales por hijo son más altas. Por ejemplo, en la Patagonia los salarios son 29% más altos, pero las asignaciones familiares son más del doble y la AUH es un 30% superior. Posiblemente existan razones para justificar esto, no estoy diciendo que no, la razón no tiene que ver con la redistribución, porque este tipo de esquema en principio va en contra del impacto redistributivo de este programa. Tercer punto que quería marcar tiene que ver con los incentivos. Mi lectura de la literatura indica que hay alguna evidencia que sugiere que la AUH podría generar algunos efectos no deseados. ¿Sí? Fundamentalmente desincentivo a la formalización laboral. Quizás algún desincentivo a la entrada al mercado laboral de mujeres y quizás un efecto pequeño en términos de aumento de la fecundidad. Estos no son puntos probados, no hay un debate académico, de hecho con Roxana tenemos un debate sobre esto, y en todo caso los efectos encontrados no son enormes, pero aún así a nuestro juicio, o a mi juicio en particular, me parece que estos efectos requieren una consideración bastante más seria de la que se ha llevado a cabo. Cuarto punto, promoción social. Este es un sistema que tiene Argentina básicamente de asistencia social. O sea, se da dinero, punto, no mucho más que eso. La AUH agrega una condicionalidad en educación y salud, pero no mucho más que eso. Hay otros programas en la América Latina que son bastante más ambiciosos, que mezclan la asistencia social con la promoción social. Entonces tienen componentes de acompañamiento, de monitoreo y promoción de metas, de promoción del empleo, talleres comunitarios, etc. Entonces la contención es mucho más grande que simplemente transferir dinero, que es básicamente como están funcionando el sistema de protección social a la niñez hoy en Argentina. Justamente cuando uno mira a los vecinos, lo que se da cuenta es que el sistema argentino es demasiado sencillo en términos es un sistema que básicamente reparte dinero y lo hace de una manera sencilla, más allá de la fragmentación en tres pilares. Cuando uno mira los programas de América Latina, en general tienen un diseño que está más trabajado. Por ejemplo, tienen esta estructura de componentes que le mencioné antes, una prestación básica para todos y componentes que se van sumando de acuerdo al grado de vulnerabilidad de la población. En general son programas en donde la entrada al programa, y en algunos casos el monto, se determina en función de una ficha social que incluye mucha información sobre el hogar o sobre la persona. Acá
la manera de focalizar es como muy precaria. Es informal, recibís la UH y si no, no la recibís otra cosa. ¿Sí? Me parece que hay bastante margen para hacer algo un poco más trabajado como tienen otros países de América Latina. Y finalmente, como mencioné, hay otros países de América Latina que han avanzado hacia programas de segunda generación, en donde incluyen estos componentes de promoción social que Argentina tiene, que son muy escasos en Argentina. Ok, ¿qué se puede hacer entonces? Más allá de la alternativa que yo voy a plantear, que en todo caso es una idea mía o de alguna gente, me parece que lo más preocupante de esto es que hace 9 años que no se discute ninguna alternativa. Entonces la UH fue creada en el año 2009 y hubo muy pocas discusiones acerca del diseño de ese programa. Ese programa se diseñó en un par de meses, ¿sí? Julio, agosto del año 2009, el gobierno decía que este tipo de programas eran programas que estaban diseñados en el Banco Mundial, no quería saber nada, y de repente en noviembre apareció este programa que se diseñó rápidamente, ¿sí? Y ese es el diseño que quedó, y tiene varios elementos positivos y tiene implicancias muy positivas, las hemos discutido, pero es difícil pensar que ese era el diseño óptimo y que en 9 años no tenemos que pensar a ver si no podemos tener un programa un poquito mejor en algunas características, cuando miramos al costado y los países de América Latina tienen programas un poco más sofisticados y trabajados que este. Entonces, de vuelta, más allá de las ideas que yo voy a tirar acá, me parece que el punto central es hay que iniciar un debate, no justamente hoy que estamos en temas más de coyuntura y más de corto plazo, pero cuando esto pase, como sociedad tenemos que iniciar un debate acerca de tenemos este conjunto de programas, está muy bien, vamos a hacerlos mejor. Muy bien, entonces la alternativa. Esto es parte de un trabajo que hicimos en el CEDLA de la Universidad de La Plata, un trabajo conjunto con la UBA y UNICEF. Esta es la parte que hicimos nosotros, entonces hablo por mí y por algunos, no por todos. Pero bueno, una alternativa posible a este sistema que tenemos es el de consolidar los distintos subsistemas, lo que llamé los 3 pilares, bajo un único sistema integrado. No solamente los 3 pilares, sino también las asignaciones provinciales y de algún otro tipo de organismo. O sea, todo el sistema de protección social a la niñez en un único sistema, que llamo acá un sistema integrado. Bajo este sistema, cada niño tendría derecho a un beneficio monetario sujeto a un conjunto común de condiciones, de corresponsabilidades, de reglas, de procedimientos. Hoy, todas esas cosas, las condiciones, las corresponsabilidades, las reglas, los procedimientos son diferentes de acuerdo a si el niño tiene padres informales o monotributistas o autónomos o lo que sea. Naturalmente, si bien la normativa sería común a todos, el beneficio concreto, la transferencia que reciba cada niño, sería condicional a sus medios económicos. Pues la propuesta es hacer un sistema universal pero progresivo, en el que haya un beneficio mensual básico por niño menor de 18 años y después componentes adicionales en función de un indicador de vulnerabilidad. Que uno lo podría construir utilizando los registros administrativos, consolidando la información que está en el SIPA, en AFIP, en las provincias y sumando la información de esta ficha social que otros países de América Latina tienen. ¿Cuáles serían las ventajas de este sistema? Me parece que sería un sistema, en principio, que generaría ganancias de eficiencia en la administración. Hoy, como dije, hay parte de este sistema de protección a la niñez está en cabeza de ANSES, después en cabeza de AFIP, después las distintas provincias, desarrollo social tiene algo. Entonces, integrar esto en una sola cabeza implicaría eficiencias en la administración, ahorro de costos de administración. Pero esa no es la principal ventaja, es una pero no es la principal. La integración reduciría la probabilidad de errores de inclusión y errores de exclusión. ¿Sí? Por ejemplo, la duplicación de beneficios. Hay una discusión ahora en la que, bueno, ahora los 2 padres no pueden reclamar el descuento en ganancias, pero se incluye a que el padre diga si está recibiendo o no asignaciones formales. Eso es producto de que las bases de datos no están cruzadas. El padre no debería decir nada, debería saltar perfectamente que alguien está cobrando un descuento, un beneficio vía ganancias y un beneficio vía
asignación por hijo. Esto parte de que el sistema no está bien integrado. Entonces la integración reduciría la probabilidad de este tipo de errores de inclusión y errores de exclusión. Gente que no está dentro del sistema, pero como está tan fragmentado, nadie se da cuenta que hay gente que cayó, que no está en ningún lado. La integración en este sistema integral implica generar una base de datos nacional, unificada, actualizada y rica en información social. O sea, el gobierno debería tener una base de datos donde esté cada niño, de cada niño saber quiénes son los padres, de esos padres saber cuáles son sus ingresos, si es que es formal, y un montón de información social. Y esa gran base de datos no solamente serviría como insumo fundamental de este sistema integrado, sino es un instrumento de mucha utilidad para cualquier iniciativa de política social. Hay un periodo de crisis como ahora, es necesario llegar a los más vulnerables. Bueno, está esa base de datos que me dice quiénes son los más vulnerables, y a ellos les vamos a dar un poco más y a los que les sigan quizás un poco menos. Esta integración implica, a mi juicio, más transparencia en la estructura de los beneficios, alivia situaciones de inequidad horizontal que mencioné recién, contribuye a evitar situaciones de inequidad vertical que también mencioné, aumenta la visibilidad del esfuerzo estatal en proteger a la niñez. Hay gente que ni se entera que en realidad está recibiendo, que el Estado está haciendo un esfuerzo y le está dando un subsidio. La gente que paga ganancias por ahí ni se entera que está recibiendo implícitamente una transferencia monetaria por hijo, o quien es empleado formal no tiene muy claro cuál es el esfuerzo que está haciendo el Estado por ayudarlo. Muy bien, esta integración me parece que ayudaría o contribuiría a reducir, aunque no a eliminar, los desincentivos a la informalidad. Sería un sistema, este sistema integrado me parece que es mucho más propicio o mucho más flexible para modificar la política social. Hoy si alguien quiere modificar la política social, tiene que hablar con AFIP, tiene que hablar con ANSES, tiene que hablar con las distintas provincias, tiene que coordinar, parte de la base de datos de los niños la tiene AFIP, después la tiene provincia, es como muy difícil. Mientras que un sistema integrado en la cabeza de una sola oficina de decisión sería mucho más flexible, mucho más propicia para modificar la política social. Y finalmente la integración con este sistema progresivo que estoy comentando tendría mayor impacto sobre la pobreza, y ese impacto va a depender un poco de cuáles sean los parámetros de este sistema. Por poner algún número, con el mismo presupuesto nosotros calculamos que la intensidad de la pobreza podría caer entre 11 y 16%, no es tanto, pero de cualquier manera la lucha contra la pobreza implica ir ganando en varios lugares, o sea, esto puede contribuir algunos puntos a esa reducción de la pobreza. De manera, como para concluir, me parece que el actual sistema de protección social con foco en la niñez tiene cobertura cuasi universal. Aún faltan esfuerzos para completarlos, pero vamos en esa dirección y hay que continuar con los esfuerzos en ese sentido. Me parece que tiene un impacto social muy relevante y que tiene algunas falencias que comenté, que provienen esencialmente de su fragmentación y de alguna simplicidad de diseño. Me parece que hay alternativas para aliviar esas falencias. Mi propuesta es integrar el sistema de protección social en un solo sistema y introducir algunas complejidades en el diseño, pero sobre todo es necesario discutir más este sistema para mejorarlo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Bueno, un poco sin demasiada coordinación previa con Leo, creo que finalmente hemos tenido buena coordinación porque yo voy a mirar un poco más el mercado de trabajo, un poco, y digamos, la idea es plantear dónde estamos parados y mirar un poco más la coyuntura, un poco. Los días pasados y las turbulencias me hicieron cambiar un poco el enfoque y tratar de ver dónde estamos parados ahora, con los datos un poco más actuales, y a partir de ahí pensar qué políticas laborales podrían ser implementadas como para acompañar justamente esta coyuntura, y mirando también un poco, como hizo Leo, el mediano y el largo plazo. Y algo voy a decir, si me queda tiempo, de políticas sociales, porque tiene que ver también con la UH y ya lo planteó Leo. A ver, en principio déjenme, justamente la idea es un poco ir mostrando las tendencias más o menos recientes en los indicadores principales del mercado de trabajo, tanto empleo como ingreso, luego ver dónde estamos parados y a partir de ahí discutir cuestiones de políticas laborales.
Obviamente los indicadores principales cuando analizamos el mercado de trabajo tiene que ver con la tasa de empleo y la tasa de desempleo. Y acá justamente en este gráfico lo que tenemos, la línea roja es la tasa de ocupación o la tasa de empleo desde mediados de los 90 hasta ahora. Luego las columnas verdes indican la tasa de desempleo y la que va por arriba, la línea azul, es la tasa de participación económica. Si uno mira la línea roja, lo que uno observa, esa es la tasa de empleo, es que básicamente la tasa de empleo está en un valor de alrededor del 42%, no de ayer o de antes de ayer, sino de 2007. ¿Sí? O sea, hace 11 años que Argentina está en la misma tasa de empleo, con ciertas fluctuaciones, pero rondando en el 42%, o sea, hace 10, 11 años que estamos en el mismo valor de tasa de empleo. Tasa de empleo es cantidad de ocupados sobre la población total, ¿sí? En el orden del 42-43%. La buena noticia, si quieren, si uno miraba, que es ese aumento que aparece hacia el final, los trimestres del año pasado, la tasa de empleo parecía que empezábamos a salir de ese estancamiento del 42% y tuvimos 3 trimestres de crecimiento consecutivo. Si quieren, la mala noticia es que eso se detiene hacia finales del año pasado o principios de este año. Todavía no tenemos la información, sale en 2 semanas aproximadamente la información del segundo trimestre de este año, de la encuesta permanente de hogares, con lo cual esto es el primer trimestre de este año, y ahí ya vemos que hay cierta, que se detiene este proceso, hay una caída, pero uno diría todavía no estamos seguros que sea una caída, pero por lo menos se detiene ese proceso. Si uno mira qué pasa con la tasa de desempleo, que es la columna en verde, también vemos una fuerte caída inicial post-convertibilidad de valores absolutamente máximos en términos históricos, de alrededor de 25% en el medio de la crisis de la convertibilidad, una muy fuerte caída, pero de nuevo, a partir del 2007-2008 estamos estancados en el valor del 7-8% de tasa de desempleo. Ha habido picos, como verán al final de la serie, del 2015 en adelante, de alrededor del 9%, y lo que obtenemos, el último dato justamente del primer trimestre, es del 9%. Eso tiene que ver con que cae algo la demanda de empleo y aumenta la participación económica, que es la gente que ofrece trabajo en el mercado. Y fíjense, de hecho, la línea azul, que también estuvo estancada durante todo este periodo, empieza a aumentar. O sea, hay más gente que está ofreciendo mano de obra en el mercado y la demanda, por lo menos, se está parando la demanda total. Con lo cual, digo, ese 9% de tasa de desempleo depende, digamos, después podemos discutir un poquito las proyecciones, es un número que nos alerta si es una luz amarilla y sobre todo teniendo en cuenta que esta no es la última información que tiene en cuenta lo sucedido en el periodo más reciente. Una característica importante, yo diría casi persistente, ya lo dijo Leo, del mercado de trabajo, es la informalidad laboral, ¿sí? En particular, lo que muestra esta columna es qué porcentaje del total de trabajadores asalariados no están registrados en la Seguridad Social, ¿sí? La definición tradicional de informalidad laboral. De nuevo, ahí uno lo que puede observar, sobre todo post-convertibilidad, es una caída importante de 10-11 puntos porcentuales en la tasa de informalidad. Esto no es exclusivo de la Argentina, ha sido un proceso bastante generalizado en toda la región, pero proceso que se detiene de nuevo en el 2008-2009 y quedamos más o menos también en una tasa de aproximadamente 32-33%. O sea, de la masa total de trabajadores asalariados, un tercio, ¿sí? 33%, 30% todavía no están registrados en la Seguridad Social. Esa tasa se ha mantenido relativamente constante, pero de nuevo, si uno empieza a mirar del 2015 en adelante, hay cierta tendencia al aumento, por ahora es muy pequeña, no sabemos si esto realmente es un crecimiento sostenido, pero de nuevo, es una luz amarilla que estamos ahora en el entorno del 34%, ¿sí? Está aumentando 1 o 2 puntos, todavía es muy pequeño para decir que efectivamente este aumento es significativo, pero digo, pone también una alerta en términos de la calidad del empleo que se está generando. Si uno mira, siguiendo las tendencias, después me voy a parar más en la situación actual, pero déjenme mostrar primero algunas tendencias. Si uno mira la contracara de esto, que es el empleo formal, ¿sí? Acá tenemos datos más actualizados porque son los datos de registros administrativos que efectivamente nos muestran la dinámica del empleo registrado en la Seguridad Social y en particular este es el empleo registrado privado, ¿sí? Acá no estamos considerando el empleo público. Fíjense que acá, más allá de la tendencia a largo plazo, ahí tengo marcado 3 fases distintas, ¿sí? Si uno
empieza a mirar desde el 2015 en adelante, uno encuentra 3 fases bien marcadas. Una primera es que empieza en agosto del 2015. A mediados del 2015 empezamos a observar una caída neta en el empleo formal en empresas privadas y eso se extiende hasta mediados de 2016. O sea, hay casi un año de caída sistemática. Desde mediados del 2015 a mediados de 2016 se pierden aproximadamente 100.000 puestos registrados en blanco, digamos, en el sector privado. Esa caída que llevó aproximadamente un año, ¿cuánto tarda en recuperarse? Y esto es un punto interesante, cómo son asimétricos los procesos de caída y de recuperación del empleo. Ese proceso que duró un año de caída, tarda 1 año y medio en recuperarse, ¿sí? Que fue desde mediados del 2016 hasta fines del año pasado, ¿sí? Aproximadamente en diciembre del año pasado habíamos recuperado el valor máximo de agosto, ¿sí? De mediados del 2015. Ese proceso continúa ¿hasta cuándo? Hasta marzo de este año, ¿sí? Que se recuperan aproximadamente 107.000, aproximadamente 100.000 puestos de trabajo, que era lo que se habían perdido en el periodo 2015-2016. Y fíjense que de hecho llegamos hasta marzo con un crecimiento bastante sostenido, crecimiento que se detiene, ¿sí? En abril, mayo y junio son 3 meses que ya venimos registrando caída neta en el empleo formal en empresas privadas y esa caída nos vuelve a posicionar aproximadamente en el valor de agosto del 2015. O sea, volvimos a empezar. Sí, tuvimos una caída, una recuperación y habíamos sobrepasado ese nivel, con los últimos meses volvemos a estar como al principio de la historia, digamos en el momento inicial que estamos analizando, que es agosto del 2015. Ahora bien, cuando uno mira cuáles son los sectores que están traccionando positivamente en el periodo de crecimiento y cuáles son los sectores que están traccionando negativamente hacia la caída. Este es el periodo que yo les comentaba de este año y medio, entre mediados del 2016 y marzo del 2018, o sea, el periodo de crecimiento. Fíjense que hay claramente 2 situaciones absolutamente contrastantes, ¿sí? Lo que mostramos para este lado es una caída en el empleo. Fíjense que la gran reductora de empleo en todo este periodo es la industria. ¿Sí? La industria, ahora les voy a mostrar un gráfico, no para de caer. ¿Sí? A lo largo de todo este periodo, aún fíjense en el periodo de crecimiento de empleo, la industria sigue despidiendo mano de obra y de hecho contribuye negativamente a ese crecimiento. Bueno, en un periodo de crecimiento cae la industria. En el otro extremo completamente distinto tenemos construcción, ¿sí? Fíjense, de hecho, construcción y comercio aproximadamente suman 70% del crecimiento total. Esto es porque en sí mismo crece el sector, pero además pues son muy importantes en el total de mano de obra registrado, son sectores importantes, ¿sí? De hecho es interesante, porque en general si uno mira la pintura que nos dan estos datos administrativos, históricamente la rama que más concentraba empleo en blanco a partir de estos datos era la industria, ¿sí? Aproximadamente 20%. Con esta caída, que ahora les voy a mostrar más en detalle, la industria deja el primer lugar y lo ocupa comercio. O sea, por primera vez comercio supera, muy poquito, pero empieza a superar el empleo en la industria. Pero fíjense entonces las dinámicas completamente distintas. Por un lado, construcción y comercio en este periodo de crecimiento contribuyendo fuertemente. Hay un montón después de otros sectores, pero eso fundamentalmente. Y en el otro extremo, industria con una dinámica completamente distinta. Esta es la dinámica de la industria, ¿sí? La industria crece, fíjense que ya habíamos tenido una caída en el 2014, no es la primera caída, se recupera parcialmente en 2015 hasta septiembre. Ya en septiembre empieza a caer. A fines del año pasado, que es como una meseta que está por allá, creíamos que ya habíamos alcanzado el mínimo y nuevamente a principios de este año sigue cayendo. Y fíjense que la industria ha perdido de ese valor máximo un 7%, o sea, del stock que teníamos en septiembre del 2015 estamos abajo en un 7%. Si uno mira la construcción, que era la gran contribuidora de ese crecimiento del empleo, fíjense que la construcción tiene distintas fases más marcadas, pero de nuevo la construcción cae durante un año, ¿sí? Pierde empleo sostenidamente aproximadamente un año, tarda 1 año y medio en recuperarse y este fue el gran crecimiento del empleo que veíamos hace unos minutos y también empieza, digamos, la mala noticia que construcción deja de ser generadora de empleo y a partir de los últimos meses verán caída neta también en este sector. De hecho, si uno mira ahora la contribución a la caída, ¿sí? Recién veíamos, ¿se acuerdan? La contribución al aumento, ahora estamos viendo la contribución a la caída, con lo cual valores positivos significa que contribuyen positivamente a la reducción total, valores negativos que contribuyen negativamente a esa caída. Fíjense que sigue estando obviamente primera industria porque sigue perdiendo, pero fíjense cómo empiezan a sumarse sectores, ¿sí? Y en particular se suma construcción y se suma comercio.
¿sí? O sea que, fíjense que además tenemos los sectores más importantes perdiendo empleo. ¿Quién contradice, digamos, esta pintura? Minería, que minería ocupa una porción absolutamente menor del empleo. Salud, que es interesante mirarlo, pues salud al revés es la contracara de industria. La industria viene perdiendo, salud viene ganando empleo sistemáticamente y aparece el sistema financiero, que también es un sector importante. Si miran acá, no sé si se entiende mucho, esto es la variación mensual desde marzo en adelante. Positivo es que tuvo una variación positiva, que crece el empleo; negativo es que pierde. Lo que simplemente quiero que vean es que se van sumando cada vez más rojos a esto, ¿sí? Y si uno compara el último dato que tenemos, junio contra mayo, salvo instituciones financieras, salud y servicios personales, ya todo el resto de los sectores contribuyen negativamente al empleo. El punto no es solo esto, que la verdad que es preocupante en el agregado, sino que efectivamente los sectores que están creciendo y los sectores que están cayendo demandan calificaciones distintas de personal, ¿sí? El capital humano que se demanda en estos sectores es completamente distinto. Y ahí fíjense, lo que puse es el 60% de los trabajadores de bajo nivel educativo, uno diría hasta secundaria completa, ¿dónde están trabajando? En industria, construcción, comercio y transporte. 4 sectores que desde el principio de este año están cayendo, ¿sí? El 60% de la mano de obra poco calificada trabaja en esos sectores. Al revés, un tercio o un poco más de un tercio de los trabajadores altamente calificados, terciario o universitario completo, están en servicio financiero o salud, que son los que están creciendo. Digo, esta caída del empleo total no es simétrico, no es homogéneo a través de los niveles educativos, sino que justamente pega más en los de menor nivel educativo. Déjenme mostrarle algo de salarios. Esto también es para el sector formal, ¿sí? Por eso pues son los últimos datos que tenemos. Esto de nuevo de los registros del CIPA, los registros de trabajadores formales. ¿Qué es lo que tenemos acá? En la parte azul tenemos la variación interanual, o sea, el mismo mes contra el mismo mes del año anterior, ¿sí? Del salario medio promedio anual. Fíjense que tenemos caída en el 2014, recuperación parcial en el 2015, caída en el 2016, recuperación parcial en el 2017, y fíjense los últimos datos. Y lo que es particularmente preocupante es el último dato de junio, ¿sí? Donde la inflación interanual fue aproximadamente 29% y la variación salarial del empleo de los trabajadores en blanco fue de aproximadamente 25%, hay una caída de 4% en términos reales. Acá está el promedio mensual, junio contra junio, digamos, aquello interanual, acá directamente es junio contra junio, para mostrarle que si el valor del 2015 ponemos un índice de 100, ahora estamos en 92, ¿sí? O sea, estamos un 8% en términos reales respecto del 2015, y eso obviamente está muy influenciado por lo que ha pasado en los últimos meses, porque en el 2017, digamos, no habíamos llegado a tocar el valor del 2015, pero estábamos más alto que lo que tenemos por ahora, lo que viene sucediendo hasta mitad del año. Por supuesto, veremos qué pasa de aquí en adelante. Bien, algún dato más respecto de la evolución, y ya voy después un poco a mirar la estructura. Salario mínimo real, ustedes saben que hay, digamos, 2 instituciones importantes para el mundo formal en lo que tiene que ver con la determinación salarial. Uno importante es el salario mínimo, obviamente, y el otro es lo que se negocia en las negociaciones colectivas, ¿sí? En realidad esto es una especie de referencia al salario mínimo, porque lo que sucede efectivamente es que aún los mínimos de convenio suelen estar siempre por arriba del salario mínimo, pero de alguna manera es una guía, es una referencia con lo que pasa el salario mínimo. Fíjense que el salario mínimo, esto lo hice más largo para mostrar qué había pasado con el salario mínimo en términos reales durante la década de los 90, que estuvo estancado en un valor que era absolutamente no operativo, porque era muy bajo y por lo tanto quedaba muy abajo respecto a la escala salarial. Quedó fijo a lo largo de todos los 90, esta es la caída asociada a la devaluación postconvertibilidad. El salario mínimo se recupera fuertemente desde un valor absolutamente muy mínimo, pero llega hasta el 2012. Y a partir del 2012 el salario mínimo sigue cayendo y aproximadamente tiene una caída del 25%. La última actualización en términos nominales fue ahora en septiembre, ¿sí? A partir de septiembre el salario mínimo es de 10.700 pesos y ese es un valor que dura hasta diciembre, ¿sí? Salvo que haya algún cambio, la normativa indica que este valor se mantiene hasta diciembre, con lo cual si la inflación continúa, la pérdida de poder adquisitivo es probable que se verifique. Bien. ¿Qué ha pasado en materia de desigualdad? ¿Sí? Y de nuevo, para tener una idea de qué es lo que ha venido pasando en el último periodo, de nuevo, un poco como la dinámica que estaba mostrando anteriormente. Hay una caída en la desigualdad, sobre todo al principio de la postconvertibilidad, pero todas esas mejoras se detienen ya hace bastantes años, y si miran, este es el índice que me muestra el grado de desigualdad, especialmente medido por lo que se llama
el índice de Gini para los trabajadores, ¿sí? Para los salarios de los trabajadores, y fíjense que esa caída se detiene aproximadamente en el 2012-2013, y ahí estamos, ¿sí? Rondando en un mismo valor de este indicador. Parece haber cierto aumento al final, pero tenemos demasiadas fluctuaciones, todavía no es un panorama muy claro. Déjenme saltar esto y simplemente para mostrar dónde estamos parados en materia de pobreza, digo, para discutir después algunas cuestiones de política. Lo que tenemos acá, esta es la nueva forma de computar el valor de pobreza, la nueva metodología del 2003 en adelante. La misma lógica que los indicadores anteriores, una muy fuerte caída sobre todo al principio, pero en lo que tiene que ver con pobreza, esa caída es más o menos aproximadamente hasta el 2013, ya en el 2014 empieza a tener aumentos este indicador, y de hecho la indigencia, o sea, la pobreza extrema, ¿sí? Son los individuos, los hogares que no tienen suficiente ingreso para sostener, para alcanzar una canasta básica de alimentos. Fíjense que de hecho se detiene antes, en el 2007, 2008 ya teníamos los valores de 8-9%. ¿Por qué? Porque primero se acelera el crecimiento de los precios de los alimentos, con lo cual esa caída se desacelera antes. Esta información la tenemos hasta fines del año pasado. Después vamos a ver qué ha venido sucediendo hasta ahora, pero digo, estamos de nuevo en el entorno del aproximadamente 25-26% en términos de pobreza. Después voy a hacer alguna aclaración adicional. Bien, como yo decía, esto es un poco para tener una idea de mediano plazo, ¿sí? De lo que ha venido pasando a mediano plazo y más recientemente. Ahora, en estas dinámicas hay déficits persistentes que uno observa en el mercado de trabajo en Argentina, y yo diría que dos de ellos que me parece son importantes. Uno es la informalidad laboral, como ya mencioné, y lo otro es la inestabilidad de ingresos, ¿sí? Por eso digo que después, al momento de discutir políticas, uno debería ver cómo hace políticas para reducir la informalidad y cómo tenemos algún esquema de política para reducir la inestabilidad ocupacional que se termina derivando en inestabilidad de ingresos. ¿Cómo es la composición del empleo urbano hoy? ¿Sí? Nosotros vimos recién la caída y cierto estancamiento en esa caída de la informalidad. ¿Cómo se compone el empleo urbano hoy? Bueno, aproximadamente la mitad del empleo total en áreas urbanas son asalariados registrados en la Seguridad Social, ¿sí? Son asalariados formales, eso es el 50% azul que estoy mostrando ahí. ¿Cómo se distribuye la otra mitad de la torta? Casi en partes iguales entre dos tipos de trabajadores. Los asalariados no registrados en la Seguridad Social, este 26% que tenemos acá, son los asalariados informales o no registrados en la Seguridad Social. El otro cuarto son no asalariados. ¿Quiénes son estos no asalariados? Cuenta propia, ¿sí? Y cuenta propia no profesionales, ¿sí? El carpintero, el gasista, el plomero son los cuentapropistas no profesionales o cuentapropistas de oficio, ¿sí? Como comúnmente se lo llama. O sea que, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno piensa en esquemas de políticas, instituciones laborales o políticas laborales, pensando en el mundo formal, sepamos que estamos hablando de la mitad del empleo total. La otra mitad probablemente no esté cubierta, ¿sí? Eso más o menos, ¿cuántas personas son asalariados informales? O sea, este cuarto, más o menos, si uno hace una extrapolación al total del país, estamos hablando de 4,5 millones de personas aproximadamente que son asalariadas no registradas en la Seguridad Social. ¿Qué porcentaje de informalidad, cuál es la incidencia de la informalidad entre hombres y mujeres? Claramente es mayor en el caso de las mujeres, aproximadamente 1/3 en el caso de los hombres, casi 40% en el caso de las mujeres. ¿Por qué, digamos, en parte, por qué es mayor la informalidad en el caso de las mujeres? Bueno, en parte, no completamente, pero en parte por cómo se distribuye esa informalidad entre los sectores productivos y sectores que afectan más a las mujeres o a los hombres. La torta que tenemos arriba es ese 25% de asalariados informales, cómo se distribuyen entre los distintos sectores productivos. Y verán una porción roja, que es el 22%, eso es servicio doméstico. ¿Sí? O sea, aproximadamente, si quieren redondear, 1/4 de la informalidad total entre los asalariados hoy en Argentina es servicio doméstico, ¿sí? ¿Por qué? Por el peso que tiene esta rama, pero además por la incidencia específica que tiene la informalidad en cada una de esas ramas, ¿sí? Si uno mira dentro de cada rama qué porcentaje son asalariados no registrados en la Seguridad Social, verán allá en el extremo superior el servicio doméstico, ¿sí? La informalidad ha venido cayendo en el servicio doméstico, pero fíjense que todavía es del 76%, ¿sí? O sea, es altísima, cercana a la construcción, pero más alta todavía. En el otro extremo, obviamente, está el sector público, financiero y servicios personales. El promedio es 34%, pero fíjense entonces cuánto más alta es la informalidad en el servicio doméstico, y es lo que hace que
Digo, si uno quiere combatir la informalidad, deberíamos tener presente que un cuarto está en el servicio doméstico y que ciertas políticas y estrategias que se piensan para los asalariados en una empresa no se pueden aplicar para aquellos trabajadores que están en el ámbito del hogar. De hecho, fíjense este gráfico muestra al revés, cuál es la formalidad entre las mujeres, digamos, el complemento de lo que acabo de mostrar. Pero en particular lo que quiero mostrar es cuál es la tasa de formalidad en general en las mujeres y en particular la tasa de formalidad en el servicio doméstico y comparar dónde se ubica Argentina en relación a otros países de la región, ¿sí? ¿Qué tenemos en el eje aquí de X? Es el porcentaje de trabajadoras formales en el total del empleo asalariado de las mujeres, ¿sí? Y lo que tenemos en el eje de la Y es el porcentaje de formalidad dentro del servicio doméstico. O sea, cuanto más nos alejamos, mayor formalidad total para las mujeres, mayor formalidad para las mujeres en el servicio doméstico. Fíjense dónde está Argentina y fíjense dónde están los países vecinos. Fíjense, por ejemplo, Uruguay, ¿sí? Uruguay tiene el doble de formalidad en las mujeres y tiene el doble de formalidad en el servicio doméstico. Chile pasa algo similar, ¿sí? Bueno, esto obviamente no es magia, sino que ha estado asociado a ciertas políticas específicas muy concentradas en este sector. Después, si tenemos tiempo, podemos discutirla, pero me parece que vale la pena mostrar porque, digo, no nos estamos comparando con Europa, no estamos comparando con los países vecinos y me parece que acá hay un camino para recorrer. El otro aspecto que yo les decía tiene que ver con la inestabilidad ocupacional, en parte por la estructura del mercado de trabajo y en parte por la fuerte incidencia tanto de la informalidad laboral como del cuentapropismo. Una de las características que tienen estas dos tipos de inserción laboral no es solo que tienen salarios más bajos, obviamente, que un trabajador asalariado registrado en la Seguridad Social, cubierto por las negociaciones colectivas, sino que tienen tasas de rotación ocupacional más altas, ¿sí? Lo que uno observa es los trabajadores informales rotan aproximadamente 3 veces más de lo que rota un trabajador registrado en la Seguridad Social. Esta rotación puede ser entre distintos puestos de trabajo o puede ser que salga un puesto de trabajo para ir a la informalidad o para ir al desempleo, ¿sí? Si uno compara, y acá pongo otros países para que vean que Argentina no es una excepción en este sentido, esta es la tasa de salida de un puesto de trabajo, pero simplemente más allá de los números que quiero mostrarles es que en todos los países con mayor o menor intensidad, además quienes sufren más esa rotación laboral son las mujeres respecto a los hombres, ¿sí? Digo, hay alta rotación laboral, de hecho si uno compara todos estos países, por ejemplo, con Europa, lo que uno muestra es que toda la región tiene mayor inestabilidad ocupacional que Europa, e inclusive si uno compara Argentina con Estados Unidos, tenemos más rotación ocupacional. En un esquema como el de Argentina y de la región, que no tenemos demasiadas estrategias de sostén de ingresos, esta rotación ocupacional en general deriva en inestabilidad de ingresos. ¿Hacia dónde van mujeres y hombres una vez que salen de puesto de trabajo? Bueno, arriba tenemos los hombres, abajo tenemos las mujeres. La columna azul es a otro puesto de trabajo, o sea, salgo de una ocupación para ir a otra ocupación. La columna roja es para ir al desempleo, la columna verde es para ir a la inactividad, ¿sí? Bueno, obviamente, como es esperable, las mujeres en parte rotan más que los hombres porque salen y entran más del mercado de trabajo, ¿sí? Están trabajando y se van a la inactividad, vuelven a entrar, vuelven a salir en inactividad. Los hombres permanecen más en el mercado de trabajo, ¿sí? De hecho, en el caso de las mujeres, la rotación es o ir a otro puesto de trabajo o ir a la inactividad. Ahora, el punto es cuando salen, perdonen esto, ahora les explico, no importan los números, cuando salen a otra ocupación, el punto es a qué ocupación van, ¿sí? Y las mujeres, más que los hombres, como les decía anteriormente, cuando salen de una ocupación tienen más chances o de ir a la inactividad y salen del mercado de trabajo, o si se quedan, van a una ocupación no registrada en la Seguridad Social, ¿sí? Entonces, en general lo que uno observa, las mujeres promedio, por supuesto que el nivel educativo hace una diferencia, pero en el agregado de las mujeres, la rotación que uno encuentra frecuentemente es entrar y salir del mercado de trabajo o estar rotando entre distintos puestos de trabajo informales, con la consiguiente inestabilidad de ingresos que eso genera. Bien, dicho eso, déjenme mostrarle algunos datos de hoy, tanto de desigualdad como de pobreza. Yo les decía, bueno, la desigualdad vino cayendo, pero se estancó, ¿sí? Y eso es, si miramos los ingresos laborales, si miramos los ingresos familiares, la pintura es muy similar. Y solo para tener una idea, digamos, de cuán desigual seguimos siendo, bueno, si uno distribuye los ingresos, digamos, la población en 5 partes iguales y mira cuánto se lleva el 20% más pobre y cuánto se lleva el 20% más rico, el 20% más pobre se lleva de los ingresos totales generados el 5%, el 20% más rico se lleva el 50%, ¿sí? A pesar de esa caída que hemos tenido, todavía seguimos teniendo una estructura muy desigual. Si uno mira dónde estamos parados en términos de pobreza,
El último dato es medio viejito ya, porque es de la segunda parte del año pasado, todavía no podemos actualizar estos datos del primer semestre de este año, pero el año pasado teníamos 26% de pobreza, habíamos caído del 30% que teníamos en el 2016, o sea, habíamos tenido una caída importante, pero estamos todavía, si quieren redondear, en el 30% de pobreza, lo cual es un valor particularmente importante. Pero esa es la tasa de pobreza en el total de la población en Argentina. Si uno mira ciertos grupos, claramente hay grupos que tienen incidencia de la pobreza más alta que ese promedio, y a quién nos referimos a los niños, niñas y adolescentes, y un poco, como lo decía Leo, digamos, si uno tiene que poner un foco en la protección a la niñez, fíjense que en un contexto donde teníamos 26% de tasa de pobreza global, en menores de 14 años era ya del 40%. ¿Sí? La otra cuestión obviamente es la cuestión regional. El 26% que teníamos el año pasado es promedio para todo el país. Fíjense estos aglomerados, ya el año pasado, a fines del año pasado, la tasa de pobreza que tenían, 38%, 40%. Sí, Gran Resistencia, Santiago del Estero, eran los aglomerados con mayor incidencia de la pobreza. Bien, en ese contexto hay un fenómeno que me interesa particularmente porque vincula lo que dije anteriormente al mercado de trabajo con la cuestión de pobreza, que es lo que se denomina el fenómeno del trabajador pobre. ¿Qué significa el fenómeno del trabajador pobre? Bueno, lo que quiere mostrar es que yo soy un trabajador, tengo mi puesto de trabajo, pero aún así vivo en un hogar pobre. ¿Sí? O sea, el trabajo no es un reaseguro para salir de la pobreza. De hecho, fíjense lo que estoy mostrando acá, si uno mira qué hacen los adultos en los hogares pobres y no pobres, en términos de inserción laboral, ¿sí? ¿Cuál es el estatus laboral de los adultos en edades centrales en hogares pobres y en hogares no pobres? Si uno mira los hogares pobres, esos adultos de esos hogares, la mitad ya tiene un puesto de trabajo. ¿Sí? Este 46% que estoy marcando acá, ¿sí? Son individuos que están ocupados, están en edades centrales, son adultos, están ocupados, pero siguen viviendo en un hogar pobre. Por supuesto es menor que lo que le sucede, digamos, la inserción laboral es menor que en los hogares no pobres, pero fíjense que este número no es despreciable. De hecho, fíjense cuántos de los adultos en esos hogares están desocupados, 10% nada más. ¿Sí? Claramente lo que quiero decir es que el fenómeno de la pobreza en la Argentina está más asociado a la precariedad laboral, por lo menos en términos de incidencia, que al fenómeno específico de desempleo. ¿Sí? Por eso mencionaba anteriormente dos características importantes, una es la informalidad laboral y otra es la inestabilidad de ingresos que me hace entrar y salir, entre otras cosas, a la pobreza. Justamente ¿por qué hay trabajadores que aún estando ocupados son pobres? Bueno, por la estructura ocupacional. Y fíjense que vuelve a aparecer la incidencia en la informalidad laboral. Cuando uno mira, pone la lupa en esos individuos que trabajando viven en hogares pobres y miramos dónde trabajan, el 54%, la mitad son asalariados no registrados en la Seguridad Social, 40% son cuenta propia, que como yo les decía son cuenta propia de bajos ingresos, cuenta propia de oficio. ¿Sí? Fíjense que por suerte los asalariados registrados es el 4%. ¿Por qué? Porque las instituciones laborales están funcionando, entonces efectivamente el salario mínimo, aún con esa caída, todavía tiene el salario mínimo y sobre todo los salarios que surgen de las negociaciones colectivas, todavía permiten que, por ejemplo, si yo tengo 2 trabajadores, 2 adultos registrados en la Seguridad Social, me alcanza para sostener toda una familia y no estar en una situación de pobreza. ¿Sí? Por eso la relevancia también de mantener actualizados y efectivos, operativos esas instituciones laborales. Simplemente algunas cuestiones en las que simplemente estoy, volver a repetir lo que dijo Leo. Déjenme mostrarle esto, que es un poco lo que mostraba Leo anteriormente, cuál es el esquema hoy de garantías de ingresos que tenemos para la niñez y cómo se distribuye la torta a partir de ese sistema fragmentado que planteaba Leo de los tres pilares. Hoy en día, aproximadamente, no es hoy en día, esto ya tiene, como decía Leo, también unos meses de atraso, pero un poco la idea es que el panorama no cambia significativamente. Aproximadamente de los 13 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en el país, un 43% están cubiertos por lo que bien explicó Leo, que es el pilar contributivo, que son las asignaciones familiares. La UH más programas no contributivos nacionales y provinciales cubre aproximadamente un 36%. Esto nos da una idea de cómo aumentó la protección a la niñez una vez que se estableció y se mantuvo este pilar no contributivo. Aparece allá lo que yo puse altos ingresos, que es la deducción por ganancia, el 8%, y un punto importante aún, digamos, con este esquema donde estamos parados hoy, fíjense que todavía hay aproximadamente 1.500.000, 1.600.000 niños que no están cubiertos bajo ningún pilar.
Cuando uno trata de analizar, no tenemos demasiada información obviamente, pero cuando uno trata de analizar quiénes son estos niños que todavía no están cubiertos, son niños que probablemente deberían venir a parar acá, ¿sí? De hecho es esto algo que ANSES ha entendido perfectamente y que ya en el último tiempo ha activado mecanismos para tratar de salir a buscar estos menores, pero todavía tenemos un porcentaje importante que, como decía Leo, digamos, antes inclusive de avanzar hacia otro sistema, todavía no tenemos la universalidad asegurada a partir de estos pilares, y este es un déficit importante, y más en los periodos que estamos viviendo me parece que es un punto que uno debería mirar en particular. Bien, entonces, déjenme decir algunas cuestiones y pasar rápidamente a algunas cuestiones que tienen que ver con las políticas laborales, y después vuelvo a la protección a la niñez. A ver, uno diría, ¿cuáles son las políticas laborales para enfrentar la situación actual, la coyuntura actual, teniendo en cuenta toda la historia que yo acabo de contar? Y la verdad que lo primero que debería decir es, la mejor política laboral es el esquema macroeconómico, ¿sí? Es el régimen macroeconómico que me genere crecimiento económico, y no solo crecimiento económico, sino crecimiento económico de manera sostenida, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque básicamente en un esquema muy sencillo uno diría, ¿cómo se genera empleo? Y se genera empleo a partir de dos factores muy importantes. Primero es el crecimiento económico, y luego cuán intensivo en mano de obra es ese crecimiento económico, ¿sí? Cuán intensivo en mano de obra es ese crecimiento económico es lo que técnicamente podemos llamar elasticidad empleo-producto, ¿sí? Cuánto cambia el empleo en función de cada punto que crece el producto. Bueno, yo ahí puse cuánto había sido esa elasticidad, cuán sensible fue el empleo a las variaciones en el producto en la caída del 2016 y en la recuperación del 2017. Verán que el 0,33 es mayor al 0,25. ¿Qué quiero decir con esto? Que el empleo es más sensible a la baja cuando está cayendo el PBI que cuando se está recuperando. Volvemos a la simetría de esos procesos. Y de hecho, ese 0,25 del 2017 es relativamente bajo para la historia argentina, pero es mucho más bajo si le sacamos construcción, que era la gran generadora de empleo. La elasticidad de 0,11 es muy, muy baja. Así me dice que si el PBI crece al 10%, por supuesto inimaginable, el empleo crece un 1%, ¿sí? Bajen esa tasa de crecimiento del producto al mínimo que les parezca y verán, digamos, cuánto va a ser el crecimiento del empleo. Y por lo tanto, entonces, cómo uno condice esta información de cuántos puestos se van a generar respecto a cuántos puestos se necesitan para la población que está entrando al mercado de trabajo, ¿sí? Población que está entrando al mercado de trabajo, como mínimo es 1%, que es el crecimiento poblacional de Argentina, ¿sí? Aun cuando la proporción entre gente que está en el mercado de trabajo y el total de la población, que es la tasa de actividad o la tasa de participación económica, se mantuviera constante, lo mínimo que necesitamos generar es 1% de empleo, porque es lo que está entrando al mercado de trabajo más o menos anualmente, porque es la tasa de crecimiento de población, ¿sí? Entonces digo, este me parece es un punto importante. El otro punto que me parece que uno tiene que prestar atención es esto que yo decía. Nosotros no tenemos una cobertura que esté funcionando de seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque el esquema que tenemos es un esquema contributivo. Y si los grandes flujos que van al desempleo son provenientes de la informalidad laboral o del cuentapropismo, son trabajadores que no califican para entrar a ese seguro contributivo, y no tenemos esquemas de suavizamiento, sobre todo de los vaivenes de ingresos que implica estar rotando entre desempleo y un puesto no registrado en la Seguridad Social, y por lo tanto entonces uno entra rápidamente en un círculo vicioso entre informalidad y desempleo, porque la gente no puede estar mucho tiempo desocupada y obviamente acepta inmediatamente cualquier puesto. ¿Qué es lo que uno tiene a mano? O un puesto como cuenta propia, como independiente, o como un puesto informal. Uno podría decir, bueno, podemos atacar este problema de inestabilidad de ingreso y dar cierto sostenimiento de ingreso a través de lo que uno llamaría políticas activas del mercado de trabajo. ¿Esto existe? Sí existe, pero pasa algo parecido a lo que planteaba Leo en términos de protección social. Hay un conjunto grande de programas que están muy poco coordinados entre sí, y pasa que parte de los programas lo tiene Desarrollo Social, parte de los programas lo tiene el Ministerio de Trabajo, algunos son provinciales, otros son nacionales, yo menciono ahí algunos. La buena noticia es que ya existen y no hay que plantearlo de cero, ¿sí? La noticia no tan buena es que están poco coordinados, tenemos poca información, es difícil hacer una evaluación de impacto de estos programas porque la verdad que contamos con muy poca información solo sobre el número de beneficiarios, y por lo tanto me parece que eso es importante ver en qué medida uno puede aumentar la cobertura de estos programas, porque lo que es cierto es que no cubren a la totalidad de la población que los requeriría. Entonces el primero es ver cómo están funcionando, ver cómo los podemos integrar, cómo hacerlos más eficientes, y en ese sentido ver si vale la pena aumentar la cobertura, y sobre todo planteado para ciertos grupos que son los que tienen más problemas a la hora de insertarse en el mercado de trabajo. Bien,
Finalmente, pues ya creo que estoy, ¿no? Con el tiempo, déjenme ir un minuto, dos cosas. En ese sistema de programas activos, creo que un punto importante es lo que se llama habitualmente el sistema de formación profesional, ¿sí? Cómo construimos un sistema nacional de formación profesional, no solo para atacar la coyuntura, sino más bien para ir pensando en el mediano y largo plazo. Como todos sabrán, un problema que va más allá, digamos, un problema, una dificultad que no nos afecta a la Argentina, afecta al mundo, es el cambio tecnológico, ¿sí? Entonces, sacando la coyuntura un minuto de lado, hay un desafío importante, que es cómo hacer que la población, una vez que esté inserta en el mercado de trabajo, se vaya calificando para las nuevas demandas que requiere el cambio tecnológico. Los países desarrollados lo han implementado, algunos de la región están tratando de implementar, que es un sistema de capacitación de por vida, de modo tal que el trabajador tenga un lugar a donde recurrir a la hora de seguir capacitándose, aun cuando no haya problemas macroeconómicos o turbulencias, porque efectivamente es una necesidad de corto, mediano y largo plazo que vamos a tener. Finalmente, algunas cuestiones en materia de protección a la niñez, varias de las cuales ya mencionó Leo. Me parece que hay un tema, como decíamos, claro, urgente de resolver, que es la cobertura horizontal. Necesitamos cubrir a ese 1.500.000 chicos que no están, porque toda la información que tenemos da idea que son los grupos más vulnerables, que todavía no se han incluido. Hay un tema de cobertura vertical, lo que decía Leo, la reducción en términos de pobreza ha sido baja. Nadie espera que solo por la asignación universal o una transferencia de esto se reduzca completamente la pobreza, porque obviamente uno puede tener otros instrumentos, pero solo para dar un dato, el valor de la asignación universal por hijo hoy alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria del menor, ¿sí? Es como que aseguramos que el menor no sea indigente, pero no aseguramos que el menor no sea pobre, ¿sí? Con el valor que estamos transfiriendo en este momento. El otro punto me parece importante es discutir el verdadero rol de las condicionalidades, ¿sí? Porque como decía Leo, es un sistema muy simple, transfiere ingresos, tenés que cumplir con la condicionalidad de ir a la escuela y además cumplir con el calendario de vacunación y controles médicos. La pregunta es qué pasa cuando eso no sucede, ¿sí? Y cómo se caen los hogares de asignación universal, que probablemente sean los hogares más vulnerables. Entonces, ¿cuál es el rol verdadero de las condicionalidades y cómo se instrumentan otros mecanismos para asegurar el derecho de esos menores de ir a la escuela y tener los controles permanentes en términos de vacunación y controles médicos más que se requieren? Y por último, entonces, un poco lo que decía Leo, digamos, ¿no? Cómo va uno construyendo un sistema que no esté tan fragmentado, cómo uno une los pilares y además cómo se une no solo este esquema de transferencia a la niñez, que un punto importante es que por lo menos ya los tenemos localizados y sabemos cuáles son los hogares vulnerables. La pregunta es por qué no utilizar además esa información para complementarla con estos programas de empleo que yo les mencionaba, porque eventualmente los beneficiarios de esos programas de empleo van a ser los padres de estos menores, porque en general, sobre todo de la UH, estamos hablando de los hogares más vulnerables. Entonces, como digo, es difícil en términos de cruzamiento de información, pero pensar un sistema que no sea específicamente a la niñez, probablemente sí sea el paraguas, pero a partir de ahí, como han hecho otros países, además de incorporar otros pilares destinados directamente a la niñez, otros pilares que tengan que ver con su vinculación al mercado de trabajo y estas políticas que les mencionaba anteriormente. Muchas gracias.